Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Luis Patricio Tamés Jiménez y voy a presentar mi proyecto integrador, que básicamente se trata de yo hablando sobre la diferencia entre una batería normal y una batería recargable. Y bueno, un ejemplo de circuitos de básicamente las diferencias entre sí. Bueno, vamos a empezar básicamente explicando cuál es la diferencia más simple y más sencilla entre una batería cargable y una batería no recargable. Y bueno, básicamente las baterías no recargables, las que están usualmente hechas de alcaninos, se llaman pilas en realidad. Entonces, estas que son pilas funcionan a base de un químico. Es decir, este, el químico utilizado en estas, bueno, transforma la energía que recibe a partir de una reacción química que se hace dentro de la batería. Y básicamente pueden llegar a ser reacciones químicas que pueden dar de 2 voltios hasta 12 voltios, que son las más comunes, que sería una batería de reloj comparado con una batería de automóvil. Y bueno, es básicamente algo curioso de esto es que las baterías, en realidad no se van cargando, se van descargando, porque básicamente fuerzan al sistema que tienen dentro de sí mismos, lo fuerzan a básicamente descargar suficiente energía para poder hacer funcionar cualquier forma o método que estemos tratando nosotros mismos de pasar energía. Es decir, básicamente cuando está dentro de un control remoto de este, la televisión, estamos forzando a las baterías dentro a descargarse lentamente hasta que llega un punto en el que estas ya no pueden, básicamente, ya no pueden descargarse más. Es decir, están tan descargadas, están tan desgastadas que ya no pueden utilizar ninguna fuente de descarga suficiente para hacer funcionar el producto que nosotros estamos utilizando. Y es decir, que básicamente los químicos que tenía dentro de la batería están siendo básicamente sobreexplotados y ya llega el punto en el que ya no son completamente útiles. Y la diferencia ahora con una batería recargable, que esas sí se llaman baterías, porque eso está claro porque estas se recargan, es que básicamente las baterías recargables tienen son iguales que de las pilas, tienen una terminal positiva y una terminal negativa, tienen un punto clave en su terminal positiva y negativa donde pasan las cargas, tienen un anillo de insulación, tienen un case o básicamente un cobertor que cubre todo lo que está dentro. Tienen los anodes y los catodes, que básicamente los catodes son placas positivas y los anodes son placas negativas. Cada una de estas placas está dividida por un separador dentro de estas y básicamente funciona que la energía positiva conseguida por los catodos, y la energía negativa conseguida por los anodos están básicamente chocando con el separador, que el separador evita que estas fuerzas básicamente estén golpeándose tan bruscamente completamente. Y este separador lo que hace es que empuja básicamente la fuente hacia arriba, lo que hace que pase corriente y del lado izquierdo pasan los electrones y luego así se haga una carga y así tenemos la reacción necesaria para hacer que la batería funcione. Y estas básicamente lo que hacen es que almacenan energía y la energía que van utilizando es la misma que nosotros le damos. Pero el problema con estas es que el uso incorrecto de estas, es decir, conectarlas mal, es malo para este tipo porque estamos básicamente pasando corriente negativa donde debería ir positiva. Sobrecargarlas también es malo porque estamos llenando de más de energía este tipo de baterías, estamos sobrecargando los cátodos y los anodos. Y también el sobreutilizarlas o el sobreexplotarlas es muy malo porque básicamente las placas tienen una vida hábil, se van deshaciendo, se van oxidando, se van haciendo más débiles, van consiguiendo o manteniendo menos energía, el separador también se va haciendo mucho más débil y eso hace que las baterías básicamente duren menos y menos y se descarguen mucho más rápido. Y ahora viendo un ejemplo muy simple, esta es básicamente un circuito muy simple de cómo funcionaría algo recargable, es decir, tenemos nuestra fuente de voltaje, que sería, bueno, el USB, que básicamente pasaría toda la energía por el conector USB, que llegaría a nuestra batería del móvil, que una batería del móvil es básicamente una batería recargable. Ahora, esto es básicamente la energía, bueno, pasaría por primero por el USB, ¿no? La energía pasaría por ahí, iría por arriba la positiva y por abajo iría la negativa. La negativa pasaría por una fuente de voltaje o que básicamente lo que sería es encargar de llevarla, o puede pasar por un resistor que básicamente evitaría que mucha carga pase por ahí. Luego llegaría por
una fuente, básicamente, la fuente de voltaje real, que es básicamente donde está la energía almacenada, que la lleva directamente a la batería por la parte positiva, o seguiría hacia abajo donde pasaría por un diodo, que esa es donde llevaría a la carga negativa, y básicamente así empezar a recargar nuestros dispositivos o la batería recargable que nosotros tenemos. Y ahora, básicamente esto es así cómo funciona. Este, y si nosotros quisiéramos hacer un cálculo necesario para hacer cualquier cosa y también utilizaríamos las reglas de energía potencial o sí, electricidad potencial o energía potencial, que básicamente utilizaríamos la fórmula de energía potencial es igual a el constante de Columbus entre la carga y la distancia de la separación. Entonces, básicamente la carga sería la carga que le estamos dando del conector y estaríamos utilizando el constante de Columbus, que no recuerdo exactamente, creo que era 8,99 por 10 a la menos... No, por 10 a la 9. Estaríamos utilizando la distancia entre los separadores, es decir, la distancia que hay entre punto A y punto B y cómo esta afecta la carga alrededor. Y algo que hay que notar es que usualmente estas cosas tienen un capacitor dentro de ellas, es decir, tienen algo que evita que la batería se sobrecargue, que la batería agarre más carga. Y esto es muy común cuando estamos tratando de pasar corriente de una fuente muy grande, muy grande de energía. Es decir, agarremos un ejemplo muy simple, tratar de pasar energía de una batería de automóvil de 12 voltios a una batería de 2 voltios de reloj. Sería muy complicado porque el voltaje entre ambas es mucho más, ¿cómo se llama esto? Es mucho más alto. La resistencia de ambas baterías, sí, las baterías a veces tienen en sí mismas un resistor, es decir, por ejemplo, la batería de automóvil tiene un resistor adentro para no expulsar demasiada energía y así hacer que el auto se sobrecargue. Y así funciona también con las diferentes cosas, con los diferentes tipos de baterías. La mayoría funciona así. Este, necesitarías un capacitador para que básicamente no se lleguen a sobrecargar las cosas. Y ya después con ese capacitador podríamos necesitar hacer otro circuito. El circuito más simple para pasar voltaje o pasar energía sería el circuito que tú utilizas para pasar corriente de un auto a otro. Ahora, cuando tú pasas corriente de un auto a otro, utilizas dos baterías. Usualmente necesitas dos baterías, una descargada y una cargada. La batería descargada ya perdió toda su fuente de energía, entonces la batería cargada le pasa corriente o le pasa voltaje, le pasa energía a la batería recargable y directamente al motor. No puedes conectarla directamente. ¿Por qué nosotros no conectamos los dos cables directamente a la batería? Porque si conectamos directamente los cables a la batería, vamos a darle una sobrecarga a la batería, porque la batería no tiene nada y el hecho de estar consiguiendo energía automáticamente, muy bruscamente, puede llevar a hacer que se desgaste la batería y eso puede dañar el fusible, ya sea del motor o de la batería, y lo que lo haga irreparable y también que le cause daño al motor. Esto también si no estamos tomando en cuenta que una sobrecarga a un objeto que no tiene carga puede llevar a que haga básicamente una reacción, no una reacción química, pero una reacción eléctrica y lance chispas, lance un voltaje muy fuerte, logre electrocutar a alguien, etc, etc. Entonces, para pasar la energía correctamente, para pasar voltaje correctamente, para pasar corriente, necesitamos conectarlo a la batería, sí, el lado positivo con positivo, pero el lado negativo se conecta a tierra, es decir, a un lugar donde la energía no va a sobrecargar. ¿Por qué? Porque no podemos pasar energía positiva, o sea, no podemos pasar energía negativa al automóvil porque eso estaría haciendo en sí un circuito y nosotros no queremos empezar otro circuito, queremos dar energía de punto A a punto B utilizando un circuito eléctrico. Eso es lo que queríamos hacer nosotros al momento de recargar. Pero bueno, básicamente esa es mi explicación, entre las diferencias entre sí. Notas más importantes es que para poder sacar carga necesitaríamos usar las reglas de potencial eléctrico, que la repito, potencial eléctrico es igual a el constante de Columbus entre carga por carga entre distancia entre sí para también pasar energía muy alta a otras baterías más pequeñas. Necesitaríamos hacer un circuito con un capacitador que pueda regular la energía dada a las baterías y sin obtener una sobrecarga. Que
los circuitos necesarios también que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, el que está mostrándose ahora mismo. El, el circuito que estoy demostrando, ya tiene una forma de capacitar, o más bien ya tiene una forma de regular la energía y no pasar directamente 120 voltios, que es usualmente lo que podría llegarse a pasar por, o bueno, o más voltios, un número incierto de una fuente de corriente de una casa. Básicamente a eso se pasa. Y de ahí llega la batería recargable. Las baterías recargables funcionan a base de carga y las baterías no recargables funcionan a base de una reacción química, lo que hace que se descarguen. Eso sería básicamente mi proyecto y muchas gracias por ponerme atención. Espero que tengan un muy buen día.